Paz del Señor, querida iglesia. Es un gusto de volver a estar frente a ustedes. A nosotros nos apasiona el que ustedes puedan conocer más al Señor, y obviamente también nosotros al estudiar vamos paso a paso disfrutando también el conocerle. Ya hemos concluido entonces el tema especial de este año, que era estudiar el libro, la carta del Apocalipsis, y agradecemos mucho a mi padre por su tiempo, por su disposición, por tantos años de fidelidad, pero también de estudio en relación a este tema de escatología. Y bien, ¿qué vamos a estudiar el resto de este año? Seguramente ya se han dado cuenta que en nuestras predicaciones, en los temas, en las oraciones del día martes, como presbiterio, sentimos una tremenda necesidad de que tú y yo busquemos intensamente al Espíritu Santo. Aquellos que no han sido bautizados, aquellos que aún no han hablado en lenguas, que puedan buscar ese derramamiento de poder sobre sus vidas. Aquellos que tal vez ya somos bautizados, seguir llenándonos vez tras vez, vez tras vez. Si hay algo que necesita este mundo, si hay algo que necesita nuestro país que está en crisis, es una iglesia llena del Espíritu Santo. Sí, y lo que necesita la iglesia para poder salir airosa, victoriosa, ser usada, y no solamente ser usada por el Señor, sino que también vencer, necesita la llenura del Espíritu Santo. Y recuerden, y es lo que hemos estado enseñando, y es que por una parte necesitamos ese derramamiento de poder, pero a la vez necesitamos madurar en ese fruto que Él ha depositado en nuestras vidas, el fruto del Espíritu. Así que por medio de los pastores del Templo Central vamos a ir abordando diferentes aspectos del Espíritu Santo, pero siempre enfocándonos a la llenura de poder, enfocándonos en ese bautismo con el Espíritu Santo y con varias veces llenos de Él. Y hoy entonces me gustaría invitarles a que conozcamos más al Espíritu Santo. Y para ello vamos a comenzar leyendo entonces el Evangelio de Juan. Palabras de Jesús, las últimas palabras de Jesús en esas noches o en esa noche, ¿no es cierto?, antes de que Él se entregase para ser crucificado. Y me refiero al capítulo 16 del Evangelio de Juan y el versículo 7. Juan, capítulo 16 y versículo 7. Recuerden que pueden detener este video si es que quieren anotar una cita o alguna frase. Por favor, tienen toda esa libertad de detener, repasar, ¿no es cierto?, este video. ¿Qué dice así? Y es Jesús que lo dice. Yo os digo la verdad. ¡Oh, qué impresionante! Nuestro Salvador, nuestro Señor dice, yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Oh, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué palabras más hermosas, profundas, necesarias, pero también procurando entender el corazón de Jesús. Pero como si lo mejor que nos hubiese pasado es que Él se quedaría con nosotros, que se hubiese quedado con nosotros. Pero no, Él dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Por qué le hace tan especial al Espíritu Santo que Jesús dice, oigan, yo me quiero ir para que venga el Espíritu? Sí, hay dos razones. La primera, que es la que vamos a estar tocando a través de todos estos jueves hasta diciembre, es que el Espíritu Santo tiene una misión muy especial, una misión tan importante que hace eco aquí entonces a las palabras de Jesús. Es necesario que yo me vaya porque el Espíritu Santo viene con una misión muy específica, muy importante, muy trascendental. Pero la otra razón es
es que el Espíritu es alguien especial. Tal vez por mucho tiempo se ha creído que es algo especial, una cosa, una fuerza, un ente, una energía. No, queridos hermanos, vamos a demostrar, y no nosotros, no yo, sino que la Biblia misma va a demostrar que Él es un ser especial. Aleluya. Que convenía que estuviese entre nosotros. Miren, para este estudio va a ser muy importante la Biblia, ¿sí? Valga la redundancia, como si no fuera importante. Pero es que, ojo, yo aquí en pantalla ustedes ven que les recomiendo varios libros, ¿no es cierto? Pienso en el Horton, muy conocido, se los recomiendo. Quiere una lectura, ¿no es cierto? En cuanto a la revelación del Espíritu Santo, este sería uno. Luego, doy tantas gracias al pastor Joel Naranjo, que hace años atrás nos recomendó este otro libro. Es un poquitito más difícil de acceder a él. Ustedes lo van a encontrar en Amazon, alrededor de 12.000 pesos, pero hay que internarlo, ¿no es cierto? Se compra en el exterior. Muy buen libro. Tiene un idioma, ¿no es cierto?, que es bastante teológico. Tal vez tienes posibilidades de otros idiomas, muy bien lo harías. Yo me bajé por Google Play, costó alrededor de 7.300. Este es el libro que tienen ahí en pantalla, el manual sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Me encanta el lenguaje que usa y aborda el tema del bautismo a través de las preguntas muy típicas que nacen en la iglesia. Así que yo se lo recomiendo sí o sí. Después al último tengo a Torrey, ¿no es cierto? También es otro autor muy conocido en cuanto a este tema, para que lo pueda estar revisando. Pero sabes, yo te recomiendo a que en Google Play también bajes concordancias de la Biblia. ¿Qué es una concordancia? Es el extracto de todas las palabras que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, si usted pone luz, pues le va a arrojar todas las citas donde sale la palabra luz. Si usted pone Dios, va a arrojar todas las citas donde figura la palabra Dios. Bueno, en este estudio bíblico van a ver un montón de versículos que yo no se los voy a decir, que no los van a encontrar en este video, que van a decir, pero ¿qué le está pasando al pastor que ahora no nos da los versículos? Cuando yo conocí con mayor profundidad al Espíritu, no cuando leí libros, sino que cuando leí cada versículo que menciona al Espíritu Santo y empezar a descubrir sus nombres, empezar a descubrir sus funciones, empezar a descubrir su riqueza. ¿Sabes? Cada vez que lo hago, porque no lo he hecho solamente una vez, sino que varias veces. ¡Oh, cómo arroja! Sí, una tremenda satisfacción. Uno llega a conocer más al Espíritu Santo. Así que una tremenda tarea para la casa, que te puedas bajar un par de concordancias que son gratis, ¿no es cierto? Y buscar la palabra espíritu. Y te vas a dar cuenta que en la Biblia figura espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula. Cuando es con minúscula es porque se está refiriendo al espíritu del hombre, o se está refiriendo a los soldados de nuestro adversario, espíritus demoníacos, ¿no es cierto? Y hay versículos que tú te vas a encontrar que, en este versículo encuentro la palabra espíritu en minúscula, pero por el contexto y inclusive por el mismo versículo, aquí no se refiere al espíritu del hombre o de la mujer o al espíritu del adversario. Esto se refiere al Espíritu Santo, sí. Hay varios versículos donde se figura el espíritu con minúscula, pero se está refiriendo al Espíritu Santo. Oh, que el Señor, que el Espíritu mismo ponga a ti en esta misma hora un deseo intenso de leer cada versículo donde figura la palabra Espíritu, Espíritu Santo. Bien, ¿qué es lo que vamos a descubrir? ¿Por qué es único y especial el Espíritu Santo? Como tienen en pantalla, en primer lugar, porque es Espíritu, es un ser.
Y tal vez aquí hace eco las palabras del Señor. Les conviene que yo me vaya, para que pueda venir el Espíritu Santo. ¿Qué cita tenemos acá en pantalla? Primera de Corintios, ¿no es cierto? 2 y versículo 12. Y nosotros no hemos recibido, en minúscula, el espíritu del mundo. El espíritu de odio, el espíritu de rencor. Hoy en día el espíritu es horrible, el espíritu del anticristo, ¿no es cierto? Sumamente airoso. Sino que dice, hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso es importante que tú conozcas al Espíritu Santo, que tú puedas leer todos los versículos en relación al Espíritu, y vas a descubrir todo lo que tiene Dios para ti, todo lo que Él preparó, todo lo que Jesús ganó en la cruz para ti. Y te va a hacer eco. Ah, sí, convenía que tú te fueras. Sí, pues, si recuerdan que Jesús tenía un mismo cuerpo que nosotros, totalmente humano, totalmente ser humano, pero también totalmente Dios. Pero como ser humano, entonces, en un cuerpo como el nuestro, estaba limitado al tiempo. Ya tenía que ir envejeciendo. Habría sido algo muy amorfo haber tenido un Jesús con 2000 años de edad. Por favor, imaginarlo, no sé, pues lleno de tubo en el hospital ahí, que no se pueda mover una persona de 2000 años, eso es imposible. Ya en el tiempo de David, ustedes saben que se llegaba a 70, 80, hoy en día 90, 110, pero no 2000. Pero también Jesús estaba limitado al espacio. Eso es muy importante entender. O Jesús en su ministerio terrenal o estaba en Jerusalén, o estaba en Jericó, o estaba en Samaria, pero simultáneamente no podía estar en todos los lugares a la vez. Siendo Dios Jesús, estaba limitado a su cuerpo. A diferencia cuando resucitó, ¿no es cierto? Estaba en el camino de Maús, después instantáneamente estaba en la sala donde estaban escondidos los apóstoles, etc. Así que, ¿por qué es único y especial? Porque es espíritu. Y si usted lee los versículos que yo les recomiendo, se va a dar cuenta que Él está en todo lugar, aleluya, y proviene de Dios. La segunda razón, como ustedes tienen ahí en pantalla, ¿por qué es único y especial el Espíritu Santo? Porque es Dios. Sí, es Dios mismo. Fíjense en la cita que les tengo allí en pantalla. Son palabras de Pedro. Bueno, son las palabras de Pedro en la primera medida de disciplina en la iglesia apostólica. ¿Recuerdan este matrimonio que se anduvo portando mal? Hechos 5, versículos 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías es el marido, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Miren lo que se puede hacer al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Lea el contexto, es un pecado tan raro el de este matrimonio, tan triste. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Le dijo Pedro a Ananías. No has mentido a los hombres, dice Pedro, sino a Dios. Pedro menciona que el Espíritu Santo es Dios. Por eso es tan especial llenarnos del Espíritu Santo, bautizarnos con el Espíritu Santo, hacer crecer, hacer desarrollar el fruto del Espíritu, porque en otras palabras es desarrollar el fruto de Dios en nuestras vidas. Importante, muy importante, muy importante. Aquí tengo en la próxima PPT los diferentes argumentos de por qué el Espíritu Santo es Dios. Y el primer argumento, la letra A, no hay ni un versículo. Aquí ya ustedes me van a empezar no, aquí tiene que enseñar el pastor Leo, no, aquí tiene que enseñar el Felipe, el Joel, ¿no es cierto? Los pastores, porque el Pablo aquí está enseñando mal. Yo quiero ahora que te enseñe Dios mismo,
Jesús mismo, el Espíritu Santo. Que tú entonces con esas concordancias que vas a bajar por Google Play, que son gratis, ¿no es cierto? Bueno, a veces cuesta 1.300, 1.800 pesos para que te libres de la publicidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 1.800 pesos? Oigan, y cuando leas en cuanto al Espíritu Santo, por ejemplo, cuando vayas a leer algún versículo en Hebreos, no pienso decir ni el capítulo ni el versículo. Pero claro, ya te estoy diciendo en qué carta. Bueno, en Hebreos, Pablo, el autor de Hebreos escribe el Espíritu Eterno. Sí. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Tiene que tener eternidad, tiene que estar en todo lugar, ¿no es cierto? Tiene que ser sumamente poderoso, tiene que saberlo todo y tiene que tener una santidad absoluta. Bueno, en ese versículo de Hebreos que yo le estoy ayudando un poquitito en la tarea, menciona de que el Espíritu es eterno. No nació con Jesús, no nació en Pentecostés, siempre, siempre, siempre ha estado. Él tiene atributos divinos, que solamente los tiene Dios Padre, que solamente lo tiene Dios Hijo y que no lo tiene el adversario, que no lo tiene ningún ser humano, aunque tal vez a nosotros nos hizo eternos también, pero no omnipotentes, no omniscientes, no omnipresentes, y menos con santidad absoluta, ¿no es cierto? No. Bien, el otro argumento es muy interesante. Vayamos a la letra B, donde dice Mateo 28, 19. Sí, ¿qué sucede? Que ustedes al leer versículos en cuanto al Espíritu Santo se van a encontrar como versículos como este. 28 y versículo 19, cuando Jesús, ¿no es cierto?, mandata a la iglesia a que discipulemos y que bauticemos. ¿Qué dice? Por tanto, y evangelicemos, ¿no es cierto?, alcancemos a ser discípulos que vayan conociendo al Señor, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, punto aparte. No, menciona a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy interesante, como los autores del Nuevo Testamento ponen al Espíritu Santo en asociación totalmente ligada al Padre y al Hijo. Tengo otra cita, por favor, 2 Corintios. Y quiero recordar que la última predicación les hablé de este versículo. Fue el texto clave de ese domingo, hace ya un par de domingos atrás. 2 Corintios capítulo 13 y versículo 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. Ok. El amor de Dios, Dios Padre. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Interesante cada aspecto, ¿eh? La gracia, el amor, la comunión. ¿Se acuerdan de esa predicación? Pensar que podemos tener comunión con el Espíritu. Pero aquí Pablo instala en su doxología, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo en comunión, en intimidad con el Padre y con el Hijo. Otra cita más, por favor, y que no son las únicas, no son las únicas. En Efesios, por favor, capítulo 4. Versículo 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, sería Jesús, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Enseñando de nuestro Dios, Pablo menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y se fijan que en este momento no siguió el orden tradicional de mayor a menor. Ojo, cuidado. Muchas veces en teología, se procura enseñar en cuanto al Espíritu Santo y se dice que el Espíritu Santo entonces es la tercera persona de la Trinidad, en tercer orden, ¿no es cierto? Oigan, no. Los tres por igual. No es la primera vez que Pablo desordena ese orden. Lo hace varias veces. Interesante ir descubriendo que el estar buscando la llenura, el estar buscando el bautismo para aquellos que no han hablado en lenguas todavía, estamos hablando de Dios mismo.
La letra C. Al Espíritu Santo se le distingue claramente del Padre y del Hijo. Y vamos a esta cita tan hermosa en Lucas. Yo sé que dice Isaías, pero para ahorrar tiempo, porque yo quiero que tú leas otras citas en casa, más las que vayas a encontrar en las concordancias. Pero esta cita es muy especial, ya que habla totalmente de lleno que nuestro Dios es trino. Lucas 3 y versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús, el Hijo, fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal más encima, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si aquí dice que tú eres mi Hijo, está hablando el Padre. Aquí tenemos la Trinidad, aleluya, nuestro Dios en tres personas. ¡Qué increíble! Los tres son uno. Y menciona aquí a Jesús en primer lugar, no menciona al Padre. Menciona al Padre en último lugar y menciona al Espíritu en forma distinta, como una paloma en forma corporal que descendía. Se distingue. Si usted hace este trabajo de la concordancia, le voy a dar duro en este estudio, concordancia, concordancia, concordancia. Y ya, si quiere, no solamente busque lo del Espíritu Santo, sino que de Jesús y del Padre, se van a dar cuenta que los tres son distintos. Sí, tienen voluntad distinta, piensan, sí, tienen ministerios distintos. Hoy, en el tiempo de la iglesia, es la era del Espíritu Santo. El ministerio de Jesús duró 3 años, pero en 3 años, imagínense, la tremenda revolución que ha producido en estos 2000 años, la tremenda salvación de esa mañana cuando murió por nosotros y resucitó el día domingo en la mañana. ¡Wow! ¡Wow! Sí, hermoso, hermoso. Hay más citas. Juan 14, 16, por favor. Juan 14, 16. Y aquí vemos otra distinción entre los tres. 14, 16. Yo, dice, ¿quién está hablando? En el contexto de Jesús. Rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Pero quién es ese consolador? Bueno, el 17 lo explica. El Espíritu de verdad. ¿Se fijan? Yo voy a rogar, el Padre va a enviar y vamos a recibir el Consolador, el Espíritu Santo. Hechos 2:33, por favor. Versículos clave para ir demostrando que la Trinidad es una realidad en la Biblia, aunque tal vez no está la palabra literal Trinidad. Me acuerdo una vez que enseñé esta doctrina y un hermano, un joven, quedó pero maravillado de esta doctrina. Y a una de sus hijas le puso Trinidad. Y después, cuando entendió, oigan, Trinidad, no sale en la Biblia, hermano Paul, ¿dónde está la...? No, pues si la palabra Trinidad no está, pero sí el concepto, sí la doctrina, sí la enseñanza, lo encontramos aquí. Y en esta cita que les doy, lo volvemos a encontrar, Hechos 2 y versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, es Pedro que está hablando de Jesús, fue exaltado a la diestra del Padre, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se fijan? Es Dios el Espíritu Santo y se distingue, se diferencia de Jesús y de Dios. Y aquí hay una cita muy importante en 1 Juan, la tenemos allí en pantalla, capítulo 5 y versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, ¿quién es el Verbo? Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Luego tengo ahí la letra D,
que al Espíritu Santo también se le atribuye operaciones exclusivamente divinas del Padre y del Hijo. Y no hay más citas, pues está lleno de citas, la Biblia está llena de citas. Lea solamente el capítulo 1 de Génesis y se va a dar cuenta el tremendo poder del Espíritu Santo. Pero tengo una sola, una que a mí me marcó muy fuerte. Salmo 104. Es muy bello este versículo. Dice el versículo 30, envías tu espíritu. No. Vamos a leer un poquito antes. El 27. Está hablando de la naturaleza. Todos ellos, los animales, esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Es muy bonito este salmo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. El 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. El poder creador del Espíritu Santo, atributo totalmente divino que solamente lo tiene Dios Padre y Dios Hijo. Y algo muy especial, cuando leemos acá en hebreo, ¿no es cierto?, la palabra que son creados, de crear, es una palabra muy bonita. No sé cómo se pronuncia y justo en hebreo tampoco sé cómo se escribe, pero una transliteración sería bara, con B mayúscula, ¿cierto? Bara. Esa misma palabra no la encontramos tantas veces, la volvemos a encontrar en un versículo en Isaías y en Génesis, no figura más. ¿Y sabe lo que significa? Crear de la nada. Pensar que en el Génesis, en la creación de nuestro mundo, dice que el Espíritu Santo creó. O sea, creó de la nada. No existía una creación anterior y esta fue mejorada. No, lo que vemos ahora surgió totalmente de la nada. ¿Por qué quiero solamente destacar este versículo? Porque solamente Dios sabe lo que tú hoy necesitas, la sanidad que hoy tú necesitas. Puede ser que tú insistas, oh Señor, ¿por qué no me has bautizado con el Espíritu Santo? Y le busque, y como que no nacen esas lenguas. Oye, el Espíritu Santo crea de la nada y puede crear lenguas angelicales en tu boca. Aleluya, para que tengas la señal. He sido llenado de poder. ¿Habrá algo que necesites? Ruega al Señor, confía en Él y Él de la nada puede proveer un trabajo. De la nada puede darnos una puerta abierta. Hoy, justo hoy cuando estoy grabando, un joven de la iglesia necesitaba un tremendo milagro. Ya ayer lo comentábamos, estábamos orando y hoy me dijo, se solucionó. Pero ¿cómo es? De la nada. Si hay alguien experto en crear de la nada, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Bien, en el otro pantallazo, en la PPT, tengo algo muy interesante. Sí, no lo vamos a hacer ahora, pero por favor háganlo usted en su casa. Si busca Isaías, si busca Éxodo, y después hay un par de citas más, usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento estas citas vamos a leer que fue Jehová que lo dijo, que fue Jehová que lo prometió, que fue Jehová que lo advirtió. Pero esa misma promesa, esa misma advertencia, los autores del Nuevo Testamento dicen que fue el Espíritu Santo que lo dijo, que fue el Espíritu Santo que advirtió, que fue el Espíritu Santo que lo prometió. Yo lo encuentro genial. Los autores del Nuevo Testamento reconocían que esas palabras dichas 500 años atrás, 800 años atrás, ¿no es cierto?, las dijo el Espíritu mismo. ¡Wow! Es un tremendo argumento de que el Espíritu es Dios. Así que, en la PPT que tengo a continuación, hago una pregunta. Tal vez no se destaca ya que dice Dios mismo en letra más grande.
Pero recuerden, una vez que nosotros hemos sido salvos, una vez que nosotros hemos reconocido que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos, no queremos volver a pecar. Recuerden entonces que somos adoptados, transformados, regenerados, justificados. Estoy mencionando tremendas bendiciones, ¿no es cierto? Y vamos a estudiar a través de estos jueves quién provoca eso. El Espíritu Santo. Él nos transformó, Él nos regeneró, Él nos unió a Cristo. Pero entonces, una de las promesas es que Él vive en nosotros. Por favor, 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 16. Y es una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No? Sí, este cuerpo es templo. Aunque nos miramos en menos, aunque envejece, aunque tal vez nos hacemos algunas heridas, ¿no es cierto? Pero ante los ojos de Dios somos templo. No somos poca cosa. ¿Y templo de quién? Y dice, y que el Espíritu Santo. No, leí mal. ¿Se fijaron que leí mal? ¿Qué dice ahí? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí tenemos uno de los nombres del Espíritu Santo. Recuerden que en la Biblia podemos descubrir cómo es el Padre, cómo es el Hijo, cómo es el Espíritu Santo a través de sus nombres. Y aquí estoy leyendo de que el Espíritu Santo mora en uno. O sea, somos templo del Espíritu Santo. ¿Dónde estará habitando? No lo sé, pero aquí Él está dentro de mí. ¡Aleluya! Y dice que no es solamente Espíritu Santo, sino que es Espíritu de Dios. ¡Wow! Tengo otra cita allí. 2 Corintios 3:13. ¿Fijaron en la pantalla? Bueno, ahí dice que es el Espíritu del Padre. Otra cita más allí en Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. ¡Qué hermoso este versículo! Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración, o sea, la ayuda, el poder del Espíritu Santo, esto resultará entonces en mi liberación. Sí, ahí se refiere al Espíritu Santo, pero dice Espíritu de Jesucristo. ¡Qué nombre más hermoso que tiene el Espíritu Santo! Y también hay otros versículos que ustedes van a descubrir que dice que tenemos el Espíritu de su Hijo. ¡Oh! Es Él, es ese Dios que habita en nosotros. El Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesucristo. O sea, me retumban las palabras de Jesús, les conviene que yo me vaya, para que el Padre envíe el Espíritu Santo y esté con ustedes para siempre. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, era Jesús, su cuerpo y el Espíritu Santo en Él y sobre Él. Pero ahí estaba Pedro con su espíritu, ahí estaba Juan con su cuerpo y su espíritu de Juan. Ahí estaba Judas con su cuerpo y su espíritu de Judas, y así sucesivamente. Pero con el Evangelio, con el plan redentor, con la salvación, hay un tremendo giro. Ahora no solamente seguimos con nuestro cuerpo, no solamente seguimos con nuestro espíritu, el Pablo, ¿no es cierto? Y puedes mencionar tu nombre, sino que también alberga al mismo Dios. ¡Aleluya! ¿Quién vive en ti? Dios mismo, Jesús mismo, el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Oh! Cómo ruego al Señor que esta palabra pueda calar hondo en tu vida. Si vamos a ser llenados del Espíritu Santo, si vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo, si vamos a entrar en un tiempo de búsqueda, tienen que saber con quién nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con Dios mismo. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Así que después de este video, si vas a tomar once, si vas a ver las noticias, si mañana tienes que ir a trabajar, tienes que ir a comprar, tienes que compartir con tus contactos, tus amigos, tus familiares, el que va contigo a todo lugar, en la casa, en el trabajo, es Dios mismo el que va contigo. Oh, aleluya, aleluya. ¿Qué más le hace único y especial? Y como tienen ahí en pantalla, es porque es espíritu, número 2, porque es Dios, y número 3, porque es un ser especial. Aleluya, aleluya. Miren, en el primer siglo, en la iglesia apostólica, no había dramas en cuanto a esta doctrina que ahora yo estoy enseñando. No. Ellos no lo ponían en duda, sabían perfectamente quién era el Espíritu Santo. Pero pasaron los años, pasaron los siglos. No. El Espíritu Santo fue creado por Jesús, así que no es divino. No. Como siempre asociamos el Espíritu Santo con poder. Es la fuerza dinámica de Dios, de Jesús. Sí, de que es poderoso, pero es Dios. Y no solamente es Dios, tiene características, atributos de persona. Juan 14, versículo 15 al 18. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le estamos conociendo, versículo por versículo. Recuerda, usa la concordancia, bájala por Google Play. Si no quieres la publicidad, son como 1.800 pesos, 2.000 pesos para que no te moleste esa publicidad. Lee todos los versículos en relación al Espíritu para conocerle. ¿Qué dice? Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué Jesús dijo que convenía que Él se fuese? Para que viniese el Espíritu Santo, por lo que dice en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oh. Durante estos 2000 años la iglesia no ha estado sola. No ha sido la primera pandemia que ha tenido que enfrentar. No ha sido la primera crisis social que ha tenido que enfrentar. No. La iglesia lo ha vivido por todos los siglos, ¿no es cierto? Pero no lo ha enfrentado sola. No lo ha enfrentado en forma huérfana, sino que con Cristo mismo en nosotros tenemos el espíritu de su Hijo. ¡Aleluya! Bien, la letra A aquí, ¿qué dice? El Espíritu Santo posee atributos personales que se asocian con la mente, la voluntad y las emociones. Ni un versículo, ¿no? Pues tarea. Oigan, no se van a demorar tanto, no, sí. Miren, con un par de horas ya van a haber leído todos los versículos que habla del Espíritu Santo. Pero pero van a tener un problema. El mismo problema que me pasa a mí. Van a ir leyendo un versículo, dos versículos. No, hay que volverlo a leer. Ya, sigamos buscando. No, tengo que volverlo a leer porque es demasiado bello. Y es como que por dentro el Espíritu Santo, mira lo que soy. Mira lo que tienes, Paul. Mira lo que yo puedo hacer por ti, Paul. Llénate de mí. Eso es lo que me ocurre cuando leo la Biblia y cuando leo acerca del Espíritu Santo. Descubro que no estoy solo. Descubro que Él es suficiente. Descubro que Él me trae a Jesús, que me trae al Padre. Aleluya. Aleluya. Bueno, les voy a dar un versículo. Efesios 4:30. Ya, ok. Te di un versículo. No cumplí la promesa. Efesios 4:30. 4:6 no. 4:30, Efesios 4:30. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Miren la emoción que Él tiene. Lo podemos entristecer. Aquí dice, lo podemos contristar. Sí, pues, Él tiene emoción, por eso que hay que cuidarlo.
Hay que cuidarlo, hay que pues, tener una conducta tal para que no se entristezca, sino que se alegre. Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú, por ejemplo, evangelizas, cuando tú, por ejemplo, oras por los demás e intercedes, cuando tú amas a otro más que a ti mismo, cuando tú perdonas, ¿no te produce una alegría? Tú que eres salvo, tú que eres hijo del Señor. Bueno, es que, ¿por qué nace esa alegría? Oh, me alegro porque hice algo bueno. No, en ese momento nos conectamos a la alegría que le produce el Espíritu Santo por haber nosotros obedecido al Padre. Qué interesante, aleluya, aleluya. La letra D, tampoco hay versículos. El Espíritu Santo realiza acciones que solamente una persona puede hacer. Así que no es un ente, no es una cosa, no es una energía etérea por ahí, no, es persona, invisible, pero persona, espíritu, pero Dios y persona. Hay una cita muy importante, sí, y es la que hemos leído, ¿no es cierto? En Juan 14, 16, cuando Jesús promete, el Padre les enviará otro consolador. Es un versículo que argumenta totalmente que el Espíritu Santo es persona. En primer lugar, por decir otro. Lo tienen ahí en pantalla. En griego es algo así como años, ¿no es cierto? Con doble L. ¿Y saben lo que significa? No otro en cantidad. Por ejemplo, si vamos al templo central, ¿no es cierto? La sala de oración, ¿cuántas sillas hay ahí? 70 sillas. Entonces contamos, ahí hay una silla, ahí hay otra silla, ya van 3, ahí hay otra silla, van 4. No se refiere otro en cantidad, sino que esta palabra griega significa otro de la misma clase. El Padre les enviará otro de la misma clase que yo. El Espíritu Santo es igual a Jesús, es igual al Padre, aunque el Espíritu tiene una misión distinta al del Hijo y al del Padre, aunque el Espíritu Santo tiene una voluntad, sí, aunque el Espíritu Santo hace cosas distintas, pero los tres son uno. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Otro de la misma clase. Y Jesús no era una cosa, no era una cosa. La otra palabra potente para demostrar que el Espíritu Santo es persona es la palabra que ocupó Jesús cuando dijo que enviaré otro similar, otro consolador. En griego sería otro paracleto o paraclito. Aquí hay una variedad de formas de decirlo en castellano. Es una palabra muy difícil de traducir, es una de las palabras griegas más difíciles para traducir. Se puede traducir por, como tenemos en nuestra versión, consolador, pero también se puede traducir como defensor, como cuidador, como apoyador, como abogado. Recuerden lo que dijo Juan en su primera carta. En el cielo, al lado del Padre, tenemos a Jesucristo como abogado nuestro, si es que cometemos pecado. Y esa palabra que usa Juan en su primera carta es paracleto. Juan dice, en el cielo tenemos un paracleto. Y Jesús dijo, si yo me voy, les enviaré otro paracleto. Tenemos dos paracletos. A Jesús en el cielo, nuestro consolador, nuestro defensor, nuestro abogado. Y aquí en la tierra también el Espíritu Santo es paracleto, es consolador. ¿Cuál es el significado literal de paracleto? Uno llamado al lado de. Tengo problemas judiciales, tengo problemas de salud, tengo problemas de tristeza, tengo problemas familiares. Bueno, es un amigo que viene a estar al lado de uno para aconsejarme, exhortarme, indicarme una mejor idea, para consolarme, para defenderme. Bueno, en el tiempo, en griego, nunca se usa la palabra paracleto para
referirse a alguna cosa. Mira, aquí tengo el mouse, es mi paracleto, me ayuda a trabajar en el notebook. No, un lápiz, este es un paracleto. Oye, es increíble cómo me ayuda para escribir. No, no, en griego eso no significa. El uso de la palabra paracleto en griego siempre es para referirse a una persona. Argumento totalmente potente de que el Espíritu Santo es no solamente Dios, no solamente invisible, espíritu, sino que es persona. Y el cuarto argumento es muy interesante. Ustedes saben que en hebreo se usa la palabra espíritu, ¿no es cierto? Ruach sería en hebreo. O en el griego, neuma, ¿no es cierto? No sé si lo dije bien, neuma o pneuma. Y la mayoría de las veces que uno lee Ruach, esa palabra hebrea refiriéndose a espíritu en el Antiguo Testamento, mayoritariamente está en femenino. Así que es como hay una confusión. Así que el Espíritu Santo es persona femenina. Y después nos confundimos porque en el griego el verbo, ¿no es cierto? Perdón, el espíritu en griego, que sería el neuma, está neutro. Ni fu ni fa, ni masculino ni femenino. Bueno, vamos a leer tres versículos. Tres versículos que Juan los escuchó de Jesús mismo. Frases de Jesús que en griego, por la construcción, ¿no es cierto?, de su frase, no habría sido falta usar un pronombre. Pero Jesús lo usó y lo usó a propósito. Estamos en Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí el pronombre masculino en la estructura de esta frase griega, según los estudiosos, no hacía falta, pero Jesús dijo, la persona masculina del Espíritu Santo es un Él. Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Ahí en griego, pero cuando venga el Espíritu, no hace falta. Pero Jesús lo añadió para demostrarnos que el Espíritu Santo es persona masculina. El 14, Él me glorificará porque no tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está otra vez el pronombre. Así que argumento muy interesante para referirse a Jesús. Así que el Espíritu Santo es persona, como lo tienen ahí ustedes en la PPT. Así que yo te hago la misma pregunta. ¿Quién vive en ti? Ya hemos descubierto que vive Dios mismo, Jesús mismo, el Padre mismo, el Espíritu, y es Dios. Pero si es persona, el que vive en ti es la misma persona de Dios, con su inteligencia, con sus emociones, que puede oír, que puede hablar, que puede guiar. Son un montón de versículos hermosos que ustedes van a leer y van a descubrir más del Señor. Bien, para finalizar, tengo una pregunta aquí en la conclusión. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? No me contestes al tiro. Y menos con este estudio, no, por favor. Busca esa concordancia que tanto te he insistido. Lee todos aquellos versículos, porque esta pregunta es muy importante que tú la respondas bien. ¿Quién es el Espíritu Santo para tu vida? Tu propio concepto de la persona del Espíritu Santo irá en directa proporción a tu búsqueda, dependencia e influencia sobre ti.
Sí, mientras yo más descubro quién es el Espíritu Santo, más lo voy a buscar, po. Mientras más yo descubro la importancia, la vitalidad del bautismo, más lo voy a anhelar y desear y pedir. Y mientras más yo voy conociendo al Espíritu Santo, más me voy a dejar influenciar y obedecerle, como el apóstol Pablo. Ustedes van a leer una cita allí en Hechos, donde figura espíritu con minúscula, y usted se va a enredar. Y tal vez nos vamos a tener que poner en contacto para explicarle bien ese versículo. Un versículo muy interesante. Y claro, en nuestra versión 60 dice con minúscula, otras versiones dice con mayúscula. Pero ahí dice que Pablo estaba atado, encadenado al Espíritu Santo. Pablo conoció tan bien al Espíritu Santo que quiso obedecerle en todo. ¿Qué estaba ocurriendo en esa época con Pablo? Él había estado juntando en diferentes ciudades de Asia una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Era una ofrenda para ayudarles porque estaban en una tremenda hambruna los hermanos en Jerusalén. Y no solamente pensando en la ayuda social, sino que él quería demostrar a la iglesia judía que los hermanos gentiles a través de Asia, ¿no es cierto?, amaban a la iglesia en Jerusalén. Una demostración de unidad. Así que él estaba listo con esa ofrenda. Pero el Espíritu Santo, que lo sabe todo, que planifica todo y que se expresa muy bien, le dijo a Pablo: te advierto, en Jerusalén te van a apresar. En Jerusalén te van a encadenar. En Jerusalén vas a parar a la cárcel. ¿Qué hizo Pablo? No. Él sentía el impulso del Espíritu Santo para ir a Jerusalén. Y claro, llevó la ofrenda. Rindió cuentas ante el presbiterio. Y a los días llegó a parar en la cárcel. Qué injusto se ve. Qué triste forma de terminar una tremenda misión. No, hermanos. Esa tremenda prueba de encarcelamiento que cuánto duró par de años. Sin embargo, a través de ese medio, a través de ese instrumento de dolor, de encarcelamiento, casi se ahoga, ¿no es cierto?, cuando sufrió en ese naufragio. Pero Pablo llegó donde el Espíritu Santo quería llevarlo, a Roma. A Roma. Aleluya. Muy interesante lo que el Espíritu Santo puede hacer. Tal vez ya han leído en pantalla la última frase. Una buena relación con Él, llenarnos de Él, obedecerle, ¿no es cierto?, conocerle, te llevará a ser más como Jesús, a glorificar a Jesús, teniendo un corazón humilde, agradecido, alegre y servicial, porque todo lo que yo he mencionado ahora lo tiene el Espíritu Santo. Todo lo que he mencionado ahora, estoy hablando de cómo es Jesús. Todo lo que estoy mencionando ahora, estoy hablando de cómo es el Padre. Así que cuando nos llenamos más del Espíritu, cuando hablamos en otras lenguas, cuando le obedezco, cuando le busco intensamente, voy a reflejar lo que esta sociedad necesita. Voy a reflejar lo que tu familia, lo que mi familia necesita. Mi familia no necesita que se refleje al Pablo con todas sus características carnales, no sé, egoísmo. No, lo que necesitan ver, oír y que fluye en forma espontánea es a Jesucristo mismo. Aleluya, miren lo que logra el Espíritu Santo en ti y en mí. Dios les bendiga. Después de este video, busca al Señor en oración. Y en el nombre de Jesús, aunque tal vez no podemos imponer las manos para aquellos que están buscando más al Espíritu Santo, aunque tal vez en forma presencial no podemos ver ahí y orar por ti, pero a través de este video, a través de la distancia aquí en Santiago, y tal vez hay amigos o hermanos en otras regiones o en otros países que nos están viendo, a la distancia, en este momento,
Dios puede permitir que seas llenado del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu, de Dios mismo. Aleluya. Y te permite hablar en otras lenguas. Y tú que ya tus fuerzas no daban más, Él te puede llenar de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús, para gloria de Él. Dios les bendiga. Un abrazo muy apretado a la distancia.